Hola chicos, Química 5. Vamos a ver, la ley del señor Avogadro. Un señor italiano, de Turín, del norte, que empezó quizás por influencia familiar con el derecho canónico que se estudiaba entonces. Claro, la religión estaba tan metida en la sociedad que los casos y los pleitos y todo aquello tenían más que ver con el derecho eclesiástico que casi que con el derecho civil, o estaban muy fundidos, supongo yo. Luego también tocó otras ramas, pero en realidad lo que a él le llenaba de verdad era las ciencias y sobre todo la química y la física. Y ya tarde, bien entrada la edad, se dedicó ya en cuerpo y alma a esto y llegó a grandes niveles, puesto que le hicieron profesor de las cátedras más renombradas en su día de allí de la zona, el señor Avogadro. Bueno, pues dice algo así, lo que él descubrió, lo que él llegó a constatar en sus experimentos, porque recuerda que todas estas leyes son experimentales, o sea, halladas con la práctica. Dice, volúmenes iguales, de gases diferentes, qué sé yo, 5 litros de amoníaco, 5 litros de nitrógeno, 5 litros de oxígeno, es decir, el mismo volumen, pero de gases diferentes, sometidos a la misma presión y temperatura. Es decir, no puedes tener a uno más apretado que al otro, no, eso no sería el juego. Todos sometidos a la misma presión y temperatura, pues dice que contienen el mismo número de moléculas. Asombroso. O sea, decir que en un globo de 5 litros de oxígeno hay tantas moléculas de oxígeno, que en este caso serían la molécula biatómica de O2, pues hay tantas en número como las que puede haber en otro, que se supone que es mucho más liviano y todo esto, de hidrógeno. Pues hay tantas moléculas en 5 litros de esto como en 5 litros de esto. Pero ya no en solamente estos que parecen los elegidos, no, en cualquiera otros gases. Increíble. Pero no solo eso. O sea, no dijo que hay las mismas moléculas, sino que nos va a decir, incluso, un poquito más adelante, nos va a decir, ¿cuántas? O sea, no que haya tantas que aquí como aquí, no. ¿Cuántas? Aquí hay una millonada de moléculas, pero ojo, esa misma millonada de moléculas es la que está aquí. Y es la que está en otros 5 litros de otro gas, de cloro, por ejemplo. El mismo número de moléculas. O sea, Avogadro, yo le llamaría el señor puente. ¿Puente entre qué? Pues puente entre las masas grandes y las masas microscópicas. ¿Qué relación hay entre las toneladas, los gramos, los kilos y los átomos, las moléculas? Bueno, pues él estableció un puente. Y eso fue muy productivo para la química moderna. Vamos a seguir estudiando. Dice, ejemplo, a 10 grados, por poner una temperatura conocida, 10 grados, un poquito frío, pero bueno, 10 grados, y 720 milímetros de presión de 720 milímetros de mercurio de presión, que es una presión totalmente normal, suele hacer casi todos los días, hay el mismo número de moléculas en 5 litros de hidrógeno que en 5 litros de nitrógeno, que en 5 litros de acetileno, que ese ya no es un solo átomo, ese ya es un compuesto. El acetileno es C2H6O,
H... A ver, que lo hago. El acetileno es el etino. Entonces tiene aquí un hidrógeno de C2H2. Pues hay en 5 litros de acetileno, eso que se utiliza para el soplete, hay el mismo número de moléculas que en un globo de 5 litros de oxígeno que en un globo de 5 litros de hidrógeno. Y que 5 litros de helio. Un globo de esos que... ¡Ay, se me ha escapado! Que están llenos de helio. Pues tú imagínate que el contenido de ese globo fuera 5 litros, que normalmente es más. Porque 5 litros no es mucho volumen. 5 litros es una garrafa, la más normal, por lo menos en España, que se suele embotellar el agua. El agua de consumo. O sea que no es tanto. Bien. Dice, consecuencias de la ley de Avogadro. Primero, el volumen ocupado por la molécula gramo de cualquier gas, la molécula gramo de cualquier gas, molécula gramo de hidrógeno, como el peso atómico es 1, pero la molécula tiene 2, entonces la molécula sería 2 en gramos, 2 gramos. De cualquier gas, en las mismas condiciones de presión y temperatura, es el mismo para todos, en condiciones normales. Es decir, aquí, en los 5 litros, del primer ejemplo, no nos han dicho cuánto pesaban. Entonces ahora dejamos ese ejemplo de los 5 litros y dice, bueno, pues digamos, en gramos, en peso. Claro, el peso del hidrógeno es muy pequeñito, porque un mol gramo, o una molécula gramo, solo tiene 2 gramos. El de este, ocupando menos, ocupando lo mismo, tendría más gramos. ¿Por qué? Porque en la molécula gramo del oxígeno, que es 16 el peso atómico, pero como son 2 serían 32 gramos de oxígeno, y de este, pues este sería 12 por 2, 24, 24 más 2, 26, perdón, sí, 24 más 2, 26 gramos de acetileno. Esto sería el mol o la molécula gramo, que es lo mismo mol que molécula gramo, de estos gases. Gramos de una molécula gramo de hidrógeno, 2. De una de oxígeno, 32. De una de acetileno, 26. A ver, ¿y esto va a tener algo en común? Pues dice que sí. Que todos ocupan el mismo volumen. Es decir, que si lo meten en un globo, los 2 gramos, sin que esté apretado, es decir, sin variar la presión, y sin que suba su temperatura ni baje su temperatura, es decir, que esté a la temperatura igual que los demás, pues dice que esto ocupa 22,4 litros. O sea, te puedes imaginar una medida que conozcas de litro, ya sea de las bebidas o de cualquier cosa, una bebida que se base en botellas de 1 litro. Pues coges 22 y casi media de esas botellas, las echas en un recipiente y eso sería un volumen de 22,4. Pero claro, ahora tenemos que no es un líquido, sino que es un gas. Y en concreto era el gas hidrógeno, y tú ahí habías echado en total de peso, aunque parezca que el hidrógeno no pesa, sí que pesa. Lo que pasa es que el pobre está metido siempre en otro gas que pesa más que él. Es como meter un corcho en agua. ¿Qué hace el corcho? Sube. ¿Por qué? Porque por volumen, la unidad de volumen, pesa menos que el continente que lo contiene, que es el agua. Entonces sube. Por lo mismo pasa con el globo. Si el globo pesara, no se iría para arriba. Claro que pesa. Pero lo que le rodea al globo, que es el aire, pesa más que él. O sea, ese aire sería como el agua envolvente del corcho, y el hidrógeno sería como el corcho. El corcho, claro que pesa. Entonces, ¿por qué sube?
a la superficie del agua, porque pesa menos que el agua. Por lo mismo pasaría con el hidrógeno. Bueno, pero resulta que el descubrimiento casi mágico de Avogadro es que 32 gramos de oxígeno, metidos a la misma presión y temperatura que lo anterior, también ocupe 22,4 litros. Y, sorprendente hasta donde quieras llegar, que 26 gramos de acetileno ocupen 22,4 litros. Vamos, increíble. Increíble. Que un mol o una molécula gramo de cualquier gas ocupe lo mismo, 22,4 litros. Esto nos lo enseñó o nos lo dijo el señor Avogadro. Una deducción que viene como añadida. Dice, hombre, pues mira, de la ley de Avogadro podemos deducir algunas cosas, y una en concreto muy interesante. Resulta que para hacer amoníaco, ¿verdad? Sí, amoníaco, tú combinas pues los dos átomos de que se compone el amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno. Luego tendrás que hacerlo en unas condiciones, en un recipiente no sé qué, metido calor, etcétera, etcétera. Pero para tú hacer una síntesis, es decir, un compuesto del amoníaco, que es N e hidrógeno, en unas proporciones determinadas, de 1 a 3, habrás de coger nitrógeno y habrás de coger hidrógeno. Pues mira, tú cogerías nitrógeno. No vamos a poner ni que sea atómico ni que sea molecular. Es decir, aquí, claro, si no pongo nada sería el 1. Pero bueno, que déjalo así. Tú coges nitrógeno, coges hidrógeno, y resulta que cuando reaccionan entre ellos, lo hacen. O sea, tú ves lo que se ha consumido y dices, mira, se ha consumido un volumen de nitrógeno. Pero de hidrógeno se han consumido más. Se han consumido 3 volúmenes, igual que cogiendo como unidad el volumen de nitrógeno. O sea, el triple de hidrógeno que de nitrógeno. Y lo que hemos obtenido, que es otro gas, que se trata de amoníaco, aquí ya sí que no me queda más remedio que poner el H3, pues son 2 volúmenes. O sea, comparado con aquello y con esto son 2 volúmenes. Bueno, dice, si los rectángulos representasen el mismo volumen, una unidad, que se coge pues 1 litro. Esto serían 1 litro, esto serían 3 litros, esto serían 2 litros. Dice, por la ley de Avogadro, en cada uno de ellos, en cada rectángulo, en cada volumen igual, hay el mismo número de moléculas. O sea, tantas moléculas hay aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí y como aquí. Tantas moléculas. ¿De qué? De sus distintos componentes. Aquí serían moléculas de nitrógeno, aquí serían de hidrógeno, y allí serían de amoníaco. Bien. Cojamos el caso más sencillo, pero sencillo más no puede, que es que aquí hubiera solo una molécula. Pues entonces aquí, que tiene el mismo volumen, habría una molécula. Aquí, con el mismo volumen, una molécula. Aquí, con una molécula. Aquí, una molécula, y aquí, una molécula. ¿Qué significa? Que aquí serían 2 moléculas de NH3. Bueno, pues 2 moléculas de NH3. Suponiendo que hubiera una molécula, el número de moléculas de amoníaco serían 2 moléculas de amoníaco. Y como en cada molécula de amoníaco tiene que haber por lo menos un átomo de nitrógeno,
por lo menos un átomo de nitrógeno, o sea, como mínimo, un átomo de nitrógeno, como mínimo. En las dos moléculas de amoníaco hay al menos, al ser multiplicado por 2, hay 2 átomos. Es decir, aquí tenemos por seguro que como mínimo, hay 2 átomos de nitrógeno. Como mínimo, cogiendo los mínimos. Estos 2 átomos de nitrógeno provienen de los reaccionantes. ¿De quién? Pues del nitrógeno. Del nitrógeno. Pero resulta que solo hay un volumen. Y sin embargo necesitamos que sean 2 átomos de nitrógeno. Pues de ahí deducen que el nitrógeno va de 2 en 2. Es decir, es biatómico. La molécula de nitrógeno tiene que ser biatómica. Porque si no, nunca podría haber dado 2 átomos de nitrógeno. Del nitrógeno que está en el amoníaco. Es biatómica. Por análogo razonamiento se demostraría que las moléculas de oxígeno, en otra reacción, también son biatómicas, es decir, que es O2, la molécula, que la del hidrógeno también es H2, en fin, fíjate, aquí sería 2 por 3, 6 átomos, mientras que aquí solo tengo 3 moléculas. Para que 3 moléculas tengan 6 átomos, significa que este hidrógeno va en moléculas biatómicas, y entonces sí, serían 2 átomos aquí, 2 átomos aquí, 2 átomos aquí, en total 6 átomos. O sea que también sacaríamos que el hidrógeno es también biatómico. Esta es una de las consecuencias de las aplicaciones prácticas que se deduce de la ley de Avogadro. Tercero, la ley de Avogadro permite determinar masas moleculares y esta es su principal aplicación. Con esta ley de Avogadro podríamos saber las masas de cada molécula. Bueno, las masas de cada molécula y también, lógicamente, de la molécula gramo. Es decir, que es el peso atómico de la molécula, pero en gramos. Ya te digo que Avogadro fue el gran puentista, el gran pontífice, que eso se llama al que puentea algo, el que permite el paso de uno a otro, entre lo macro y lo micro. En fin, no sé si meterme ahora ya con el siguiente tema, que creo que merece la pena que dediquemos otro vídeo. Y alguno dirá, sí, usted venga, haga vídeos. Bueno, yo te los dejo ahí como las lentejas. Si las quieres, las tomas, y si no, las dejas. Y siempre agradecido por la atención que me prestas y espero que también tú estés agradecido. Que ya es cierto que me lo manifestáis muchísimas veces en vuestros comentarios y os lo agradezco de corazón. Bueno, pero lo más importante ya sabéis que no son los agradecimientos, lo más importante es lo que hacemos, que apruebes, que saques notas, que mejores tu vida, tus condiciones y que ayudes a los demás. Eso también.